Vamos al grano. Número 8. La cinta de correr, tu gimnasio personal de tortura victoriana. Piensa en la última vez que estuviste en una cinta de correr, sudando, mirando el reloj cada 15 segundos, sintiendo que cada minuto es una pequeña eternidad. Te preguntas por qué te sometes voluntariamente a esta monotonía sobre una banda de goma que no va a ninguna parte. Bueno, tengo noticias para ti. Ese sentimiento de estar siendo castigado no es una coincidencia. Es literalmente el propósito original de la máquina. En 1818, un ingeniero inglés llamado Sir William Cubitt miró las prisiones británicas y pensó: estos reclusos están demasiado ociosos. Necesitan una actividad que sea agotadora, repetitiva y que les rompa el alma. Y así nació la rueda de escalones o caminadora sin fin. Era una rueda de paletas gigante y brutal. Los prisioneros eran obligados a subir por ella durante horas, como hámsters en una rueda del infierno. Su movimiento no era para quemar calorías, sino para moler grano o bombear agua. Era un trabajo forzado diseñado para ser tan psicológicamente aplastante, que los prisioneros saldrían de allí reformados por el puro aburrimiento y el agotamiento. El dispositivo era tan efectivo en su crueldad que fue adoptado en prisiones de todo el Reino Unido y Estados Unidos. Los reclusos pasaban hasta 10 horas al día en estas máquinas, a menudo sufriendo desnutrición y lesiones. Era una forma de castigo físico y mental disfrazada de productividad. Así que la próxima vez que estés en el gimnasio, pagando una cuota mensual para correr en el mismo sitio mientras ves una pantalla, recuerda sus orígenes. No estás simplemente haciendo ejercicio, estás participando voluntariamente en una tradición de castigo de 200 años. Solo que ahora lo haces escuchando un podcast y pagas por el privilegio. Número 7. La motosierra, la peor herramienta de parto de la historia. Imagina esto, estás en el siglo XVIII, el parto se complica, el bebé no puede salir. El médico, con una mirada seria y un bigote imponente, se acerca a la cama y saca una sierra de cadena manual. No es el comienzo de una película de terror, es el nacimiento de la motosierra. Antes de que se convirtiera en la herramienta favorita de los leñadores y los villanos de las películas de serie B, la motosierra fue inventada por dos médicos escoceses, John Aitken y James Jeffrey, a finales del 1700. Su propósito era ayudar en un procedimiento médico espeluznante llamado sinfisiotomía. Si un bebé era demasiado grande para pasar por el canal de parto, en lugar de una cesárea, que en esa época era básicamente una sentencia de muerte para la madre, los médicos cortaban el cartílago y el hueso de la pelvis de la mujer para ensancharla. Y para hacerlo de forma eficiente, inventaron una sierra con una cadena de dientes afilados que se operaba con una manivela. Era pequeña, manual y absolutamente aterradora. Imagina el sonido, imagina la escena. Afortunadamente, con los avances en la anestesia y las técnicas quirúrgicas como la cesárea segura, la sinfisiotomía con sierra de cadena cayó en desuso en el mundo de la obstetricia. Pero la herramienta era demasiado útil para desecharla. Alguien la miró y pensó: oye, si puede cortar hueso humano, probablemente pueda cortar un árbol. Y así, el dispositivo de pesadilla de la sala de partos encontró una nueva y mucho menos traumática vocación en la industria maderera. Así que la próxima vez que escuches el rugido de una motosierra, recuerda que su primer trabajo fue cortar huesos humanos para sacar bebés. Dulces sueños. Número 6. Los cereales de desayuno y la guerra contra tus bajos instintos. El desayuno. Un tazón de leche fría, un poco de azúcar y una dosis saludable de ¿represión sexual? Sí, has leído bien. Esos inocentes copos de maíz o aros de colores que comes por la mañana tienen un origen profundamente puritano y, francamente, bastante raro. Conoce al Dr. John Harvey Kellogg, un personaje del siglo XIX que dirigía un sanatorio de bienestar en Battle Creek, Michigan. Kellogg era un adventista del séptimo día y un fanático de la salud con una obsesión particular. Creía que la mayoría de los males de la sociedad, desde el acné hasta la locura, eran causados por la masturbación. Y su solución para esta plaga era una dieta increíblemente blanda. Estaba convencido de que la comida sabrosa, picante o con carne excitaba las pasiones y conducía a pensamientos impuros. Para combatir esto, inventó los cornflakes junto a su hermano Will. La versión original no tenía azúcar y era deliberadamente insípida. La idea era crear un alimento tan aburrido y difícil de digerir que mataría cualquier impulso carnal en quien lo comiera. Su sanatorio era un lugar donde los pacientes seguían una estricta dieta vegetariana, se daban enemas de yogur, sí, en serio, y comían estos cereales sosos para purificar sus cuerpos y almas.
Su hermano Will, que era más un hombre de negocios, vio el potencial comercial, añadió azúcar a la receta a espaldas de John, y el resto es historia. El imperio de los cereales que conocemos hoy nació de la traición fraternal y una cruzada anti-masturbación. Así que tu desayuno azucarado con un tigre de dibujos animados es el descendiente directo de un plan para hacerte tan aburrido que ni siquiera pensaras en, bueno, ya sabes. El tío Kellogg debe estar revolviéndose en su tumba de pura indignación. Número 5. Las canciones infantiles sobre la peste negra. ¿Recuerdas tu infancia en el patio del colegio cantando alegremente mientras dabas vueltas en círculo con tus amigos? Canciones como El corro de la patata o su equivalente en inglés, Ring Around the Rosie. Suenan tan inocentes, ¿verdad? Un círculo de amigos, flores, todos se caen al final. ¡Qué divertido! Excepto que, según una teoría muy popular y macabra, estas canciones no tratan sobre juegos y flores. Tratan sobre la peste negra. Analicemos la letra de Ring Around the Rosie. Ring Around the Rosie, un círculo alrededor de la rosa. Se cree que se refiere a las lesiones cutáneas rojas con un centro oscuro que eran uno de los primeros síntomas de la plaga bubónica. A pocket full of posies, un bolsillo lleno de ramilletes, hace alusión a las hierbas y flores que la gente llevaba en los bolsillos para tapar el olor a muerte y enfermedad, y con la creencia errónea de que los buenos olores podían repeler la plaga. Y la línea final, Ashes, ashes, we all fall down, cenizas, cenizas, todos caemos, es la parte más directa. Ashes podría referirse a la cremación masiva de los cuerpos, y we all fall down significa literalmente que todos se mueren. Ahora, los historiadores y folcloristas modernos a menudo debaten esta interpretación, señalando que la letra no apareció impresa hasta mucho después de las grandes plagas. Pero la teoría es demasiado potente y persistente para ignorarla. La imagen de millones de niños a lo largo de los siglos, cantando y bailando una coreografía sobre los síntomas y la mortalidad de una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, es simplemente demasiado perfecta en su oscuridad. Es un recordatorio de que a veces las cosas más inocentes son las que esconden las historias más terroríficas. Número 4. Los tacones altos, el calzado de guerra que te destroza los pies. Los tacones altos, el símbolo universal de la elegancia, la incomodidad y los tobillos rotos. Hoy en día se asocian casi exclusivamente con la moda femenina. Pero si viajamos en el tiempo, descubriremos que los primeros en usar tacones no fueron mujeres en una pasarela de París, sino soldados a caballo en Persia. En el siglo X, los jinetes persas usaban zapatos con tacón por una razón puramente práctica. El tacón se enganchaba en el estribo, dándoles la estabilidad que necesitaban para ponerse de pie y disparar sus arcos con precisión mientras cabalgaban. Era un equipamiento militar, una herramienta de guerra. Cuando los diplomáticos persas visitaron Europa en el siglo XVII, trajeron consigo esta moda. Los aristócratas europeos, siempre buscando nuevas formas de parecer más imponentes y masculinos, adoptaron los tacones de inmediato. Un hombre con tacones parecía más alto, más dominante, y como los tacones no servían para caminar por el barro, demostraba que era tan rico que no necesitaba hacer trabajos manuales. Durante un tiempo, los tacones fueron unisex. Pero a medida que pasaba el tiempo, los estilos masculinos se volvieron más sobrios y prácticos, mientras que los tacones femeninos se hicieron más delgados y ornamentados. Finalmente, los hombres los abandonaron por completo, y los tacones se convirtieron en un símbolo de feminidad. Irónicamente, la razón por la que se asociaron con las mujeres fue su propia inutilidad. Demostraban que una mujer era un objeto de ocio, incapaz de trabajar o caminar largas distancias. Así que ese zapato que te destroza los pies en una boda fue inventado para que un soldado persa no se cayera del caballo mientras disparaba una flecha. La historia es básicamente una broma muy larga. Número 3. El vibrador. La cura para la histeria femenina. Hablemos de salud femenina. En la época victoriana, las mujeres de clase alta sufrían de una dolencia muy misteriosa y convenientemente vaga llamada histeria. Los síntomas podían ser cualquier cosa: ansiedad, irritabilidad, insomnio, desmayos, retención de líquidos o básicamente tener una personalidad. Y los médicos, en su mayoría hombres, tenían una cura muy particular. La cura consistía en un masaje pélvico, realizado por el médico para inducir un paroxismo histérico. Hoy lo llamamos orgasmo. Los médicos victorianos, sin embargo, lo veían como un procedimiento clínico, no sexual, que aliviaba la tensión acumulada en el útero de la mujer. El problema era que este tratamiento era tedioso y agotador para los pobres doctores. Sus manos se cansaban.
Así que, en un brillante acto de innovación para ahorrarse el esfuerzo, el médico británico Joseph Mortimer Granville inventó en la década de 1880 el primer vibrador electromecánico. Era un dispositivo grande, ruidoso y que se vendía exclusivamente a otros médicos para curar la histeria de forma más rápida y eficiente. Poco después, con la llegada de la electricidad a los hogares, estos masajeadores personales comenzaron a aparecer en catálogos de venta por correo, anunciados como una cura para todo, desde el dolor de espalda hasta el dolor de cabeza, con ilustraciones de mujeres usándolos en el cuello o los hombros. Era un secreto a voces para qué más se usaban. El tatarabuelo de tu juguete de última generación fue un aparato de vapor gigante que un señor con bigote usaba para curar el mal humor. La medicina ha recorrido un largo camino, afortunadamente. Número 2. Maquillaje de plomo, arsénico y belladona. Te quejas de que tu base de maquillaje te saca un granito. ¡Qué tierno! En el pasado, tu base de maquillaje podría, ya sabes, matarte lentamente. Durante siglos, la búsqueda de la belleza no solo fue dolorosa, sino también tóxica. La piel pálida, casi fantasmal, fue el estándar de belleza para la aristocracia europea durante mucho tiempo, ya que demostraba que no tenías que trabajar bajo el sol. Y para lograr esa blancura mortal usaban cosméticos que eran literalmente venenosos. El producto estrella era el Cerusa veneciano, una base de maquillaje blanca hecha de carbonato de plomo. Lo usaban mujeres como la reina Isabel I de Inglaterra para cubrir sus cicatrices de viruela. El problema es que el plomo es un veneno que se absorbe a través de la piel. El uso prolongado causaba daños en la piel, caída del cabello, problemas dentales y finalmente un fallo orgánico y la muerte. Irónicamente, cuanto más lo usabas para cubrir las imperfecciones, más imperfecciones te causaba, creando un círculo vicioso de envenenamiento. Pero el plomo no era el único ingrediente peligroso en el neceser antiguo. Las mujeres del Renacimiento italiano usaban gotas para los ojos hechas de belladona, una planta altamente tóxica, para dilatar sus pupilas y conseguir una mirada más seductora y soñadora. El efecto secundario a largo plazo era la ceguera. También había obleas de arsénico que se comían para conseguir una tez pálida y luminosa. Sí, comían veneno para ratas por vanidad. Básicamente, el lema de belleza durante siglos fue: sufre ahora, muere joven, pero deja un cadáver pálido y atractivo. Un poco extremo para conseguir más likes en Instagram. Número 1. Las galletas Graham y su delicioso fracaso moral. Si pensabas que el Dr. Kellogg era el único cruzado de la comida aburrida, prepárate para conocer a su inspiración, su mentor espiritual en la guerra contra el placer. Sylvester Graham. En la década de 1830, Graham, un ministro presbiteriano, lideró un movimiento de reforma dietética que haría que tu instructor de yoga más estricto pareciera un hedonista. Graham creía que cualquier estímulo, especialmente el placer culinario, era la raíz de todos los males. La carne, las especias, el alcohol y la harina refinada eran, según él, combustible para los deseos sexuales pecaminosos. Su solución era la dieta Graham, un régimen vegano increíblemente austero basado en frutas, verduras y, sobre todo, pan integral hecho con harina de trigo molida en casa. De este movimiento nació su creación más famosa, la galleta Graham. No la galleta dulce y con sabor a miel que conoces hoy. La original era una galleta seca, sosa y hecha de harina integral sin refinar, diseñada para ser lo más antiapetitosa posible. El objetivo era frenar la lujuria y promover una vida de castidad y pureza a través de la inanición del placer. Era literalmente el antiafrodisíaco en forma de galleta. Ahora, avancemos hasta hoy. ¿Cuál es el uso más famoso de la galleta Graham? Los s'mores. Tomamos esa galleta, símbolo de la abstinencia y la pureza dietética, y la aplastamos contra dos de las sustancias más decadentes y pecaminosas conocidas por el hombre: chocolate derretido y un malvavisco tostado y pegajoso. Es la máxima ironía culinaria. Cada vez que haces un s'more, estás cometiendo el acto de rebelión más delicioso posible. Estás tomando el pan de la castidad de Sylvester Graham y ahogándolo en un pecado de azúcar y cacao. Él te odiaría por ello. Y, honestamente, es por eso que sabe tan bien. Eso es todo por hoy. Haré videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.